Hola, buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en este webinar en donde vamos a hablar de las bases para el monitoreo de productividad en bosques secos. Antes de comenzar les quería comentar que el chat estará abierto por si quieren mandar preguntas durante la presentación. Como pueden ver, la presentación está escrita en inglés, pero la narración se hará en español. Empecemos. Mi nombre es Saulo Castro y yo seré el presentador de esta charla. Soy un estudiante de doctorado en la Universidad de Alberta y mi investigación está centrada en el uso de eddy-covariance y sensores remotos para la medición de productividad en diferentes ecosistemas. Mi supervisor es el doctor Arturo Sánchez, también de la Universidad de Alberta e investigador principal del grupo de investigación TROPIDRAE, que muchos de ustedes ya conocen. Un poco más de información de quiénes somos. Nuestro laboratorio forma parte del Centro de Observación para las Ciencias de la Tierra en la Universidad de Alberta, en Canadá. El enfoque de este centro es el monitoreo y medición de los impactos de los cambios ambientales que estamos viviendo hoy en día. También somos parte de TROPIDRAE. Para los que no están muy familiarizados con TROPIDRAE, es un programa multidisciplinario enfocado en la investigación y la conservación de bosques secos. Este proyecto está respaldado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Aquí les presento la guía de esta presentación. Primero hablaremos de la importancia de los bosques secos tropicales y por qué los estudiamos. Segundo, daremos una descripción de lo que es la productividad de vegetación. Después seguiremos con las bases de cómo medimos productividad usando eddy covariance y sensores remotos y la necesidad de integración de estos datos para llegar a modelos más completos de ecosistemas. Después daré una breve introducción a nuestra investigación y algunos resultados interesantes. Y por último tendremos un tiempo para responder preguntas que hayan tenido durante esta presentación. Les recuerdo que este webinar es parte de una serie enfocada en los parámetros biofísicos del bosque seco tropical. Les recomiendo que nos sigan cada semana a la misma hora con una nueva charla. Ok, antes de que empecemos a hablar de la importancia de los bosques secos, tenemos que definir lo que son. En la literatura hay varias definiciones, pero en mi opinión la más completa y la que usamos aquí es la siguiente. 1. La vegetación está primeramente compuesta por árboles caducifolios. 2. Por lo menos el 50% de los árboles pierden su follaje por sequías relacionados a cambios estacionales. 3. La temperatura media anual es de más de 25 grados centígrados. 4. La precipitación media anual es entre 700 y 2000 milímetros. Y por último, la temporada de sequía dura por lo menos 3 meses y durante este tiempo tiene una precipitación de menos de 100 milímetros. Los bosques secos los podemos encontrar en latitudes tropicales y subtropicales en los continentes de América, África, Asia y Oceanía. Con TROPIDRAE, nuestro enfoque ha sido en América porque aproximadamente 54% de los bosques secos se encuentran en este continente. Presentemente estos bosques existen como fragmentos de lo que antes era una cobertura continua extendiéndose desde México hasta Argentina. Continuando con la importancia de este bioma, los bosques secos tropicales representan 40% del área de todos los ecosistemas tropicales. Y si evaluamos su estado de conservación, es uno de los más amenazados debido a la deforestación que ocurre en los países en desarrollo que ocupan esta área. Pero a pesar de su importancia y alto grado de destrucción, científicos le han prestado muy poca atención hasta este momento. Hoy en día sabemos mucho menos de cómo funcionan estos bosques que los bosques húmedos, incluyendo información sobre los mecanismos de secuestro de carbono. Este es un grave problema porque realmente limita cómo modelamos el balance anual de carbono global y también limita nuestro entendimiento de los cambios climáticos que estamos observando en esta área.
Para entender el ciclo de carbono global necesitamos entender qué es productividad. La productividad se puede definir como el ritmo de generación de biomasa en el ecosistema. En estudios de micrometeorología usando Eddy covariance se habla de productividad en dos formas: productividad neta y productividad bruta. La productividad neta se refiere al secuestro de carbono por materia orgánica menos el carbono emitido por la respiración. La productividad bruta o GPP o Gross Primary Productivity en inglés se refiere solo al carbono secuestrado durante fotosíntesis. Ahora que ya sabemos qué es productividad, podemos hablar de cómo la medimos. El estándar para medir productividad directamente es usando la técnica de Eddy covariance. Aquí en estas fotos pueden ver las torres y los instrumentos de Eddy covariance, y en breve vamos a hablar más en detalle de los instrumentos que utilizamos. Pero antes queremos familiarizarnos un poco más con esta técnica. ¿Qué es Eddy covariance? Eddy covariance es una técnica que permite la medición directa y continua de flujos de dióxido de carbono, vapor de agua y energía entre la superficie y la atmósfera. Los flujos pueden medirse a corto plazo, como periodos de media hora, o a largo plazo, por ejemplo, periodos interanuales. Esto se hace sin tener que alterar la vegetación porque solo estamos interesados en medir las características del viento. El área de medición o footprint puede extenderse desde 200 metros a más de 1000 metros dependiendo de la instalación y los requerimientos de cada investigador, y eso nos deja medir un área representativa del ecosistema. Ahora, algunos de nuestros objetivos científicos de Eddy covariance incluyen la medición del balance anual de carbono, y también se ha usado mucho para estudiar los cambios estacionales e interanuales que influyen el ciclo de carbono y ciclos hídricos. Todo esto se puede usar para modelar cambios climáticos locales y globales previstos para el futuro. El método de Eddy covariance se caracteriza por captar los movimientos turbulentos de paquetes de aire llamados eddies. Estos paquetes son transportados verticalmente hacia arriba o hacia abajo dependiendo de varios factores. ¿Y de dónde vienen estos eddies? Bueno, cuando el viento interactúa con una superficie, la resistencia y fricción de una superficie áspera causa turbulencia. Entonces, si pensamos en el transporte del viento en la capa límite donde la superficie afecta el transporte de fluidos, podemos decir que el viento está compuesto por eddies grandes y chicos que están siendo transportados en una dirección. Estos eddies o esta turbulencia contiene gases como dióxido de carbono y vapor de agua que nos interesan. Por definición, sabemos que el flujo vertical de una identidad transportada desde un determinado punto se puede representar como la covariancia de la velocidad instantánea vertical del viento y la concentración de la identidad de interés, ya sea CO2, agua, energía latente o sensible. Eso está un poquito complicado, entonces para ponerlo más simple, podemos decir que caracterizamos cada eddy como la covariancia de la velocidad del viento y la concentración. El flujo de CO2 entre el ecosistema y la atmósfera que mide un sistema de Eddy covariance se llama el Net Ecosystem Exchange o NEE, que es una medición neta, es decir, que incluye productividad y respiración. Y usando diferentes relaciones podemos particionar el NEE para obtener GPP y respiración por separado. Como pueden imaginar, la técnica de Eddy covariance requiere instrumentos bastante especializados. Para hacer este tipo de medidas requerimos de dos instrumentos esenciales. El primero es un anemómetro sónico tridimensional y el segundo es un analizador infrarrojo. El anemómetro sónico tridimensional mide la velocidad y la dirección del viento en tres dimensiones, X, Y y Z, y la temperatura. Y el analizador infrarrojo, o IRGA, mide la concentración de CO2, vapor de agua y presión ambiental. Los dos instrumentos miden a 20 Hz, o sea, 20 veces por segundo. Este alto ritmo de medición
es requerido para poder caracterizar apropiadamente cada eddy, ya sea grande o chico. Aunque eddy covariance es el estándar para medir productividad, hay varias desventajas. Una de estas desventajas es de que no podemos hacer este tipo de mediciones en lugares con topografía compleja. Es decir, estamos limitados a medir en lugares óptimos y entonces no podemos medir en todo lugar. También el equipo, infraestructura y mantenimiento puede representar una inversión bastante grande y continua. Estas desventajas las podemos resolver a cierto grado usando otros métodos como el uso de sensores remotos o remote sensing en inglés. Podemos definir de técnicas de detección que permiten obtener información a distancia. Esto incluye satélites, aviones, drones, sensores ópticos en torres o en campo. Ahora, ¿cómo podemos medir productividad usando remote sensing? Bueno, tradicionalmente el modelaje de productividad usando remote sensing está basado en nuestro conocimiento de cómo la vegetación utiliza luz para los procesos fotosintéticos. El modelo general que usamos se llama el Light Use Efficiency Model. Este modelo, aunque bastante simple, ha tenido mucha aplicación en los últimos 30 años y nos ha dejado modelar productividad en ecosistemas y topografías bastante complejas. Una de las ventajas más grandes de Remote Sensing y de este modelo es la habilidad de hacer medidas a distancia sin tener que alterar la vegetación. Y también usando diferentes plataformas de captura podemos hacer medidas de productividad a diferentes escalas y temporales y espaciales. El Light Use Efficiency Model fue propuesto por Monteith en 1972 y básicamente el modelo nos indica que la productividad es producto de la luz disponible para fotosíntesis y la eficiencia en la que esta luz es usada para fotosíntesis. Aquí podemos ver la fórmula matemática del modelo. GPP, como ya sabemos, es la productividad y equivale a APAR, que es la luz disponible que puede ser absorbida, multiplicada por epsilon, la eficiencia. Varios productos que podemos obtener por remote sensing, como índices vegetativos, pueden ser usados como proxy de los elementos del modelo. Por ejemplo, NDVI, el Normalized Difference Vegetation Index, se puede usar como proxy de FAPAR, que es la fracción de luz disponible para ser absorbida. PRI, otro índice vegetativo, se puede usar como proxy de la eficiencia. También quería mencionar que el FAPAR y PAR, que es la luz total, también pueden ser capturados usando diferentes sensores de suelo, como los que nosotros usamos en nuestras redes inalámbricas en varias partes de América. Si gustan saber más de las redes inalámbricas, en el webinar de la próxima semana mi colega Ian nos va a hablar más de ellas. Ahora, una cosa muy importante que hay que entender con Remote Sensing y Eddy Covariance es que estos dos métodos no están compitiendo el uno con el otro. Más bien los métodos son complementarios y por lo tanto cuando los integramos logramos un nuevo nivel de entendimiento sobre los mecanismos que controlan la productividad. Con esta figura les queremos enseñar una forma de conceptualizar la integración de productos. Datos de diferentes plataformas como Eddy Covariance o sensores ópticos de suelo o drones o satélites son comparados e integrados en un tipo de embudo y al final lo que resulta es un producto de productividad que es mucho mejor informado y es más completo que lo que individualmente nos puede dar una sola cadena de datos. En la figura de la derecha les quería enseñar una ilustración de cómo nosotros hacemos esto. Usando Eddy Covariance medimos el footprint predominante basado en los vientos. Ya conociendo esta área, instalamos sensores inalámbricos ópticos de campo y en torres, y también medimos características biométricas, hacemos mediciones con LiDAR, volamos a el área con drones y adquirimos imágenes satélites del área, entre otras muchas cosas. También tenemos la ventaja de que muchos instrumentos que usamos están en línea y remotamente nos mandan los resultados.
pero como pueden imaginar, uno de los retos más grandes que tenemos es cómo lidiar con la enorme cantidad de datos. Estos los tenemos que organizar, procesar e integrar. Para darles una idea de la cantidad de datos que recibimos, en nuestro sitio de investigación en Costa Rica, del cual voy a hablar en breve, recibimos 10 billones de puntos por año. Para resolver este problema, nuestro laboratorio, en conjunción con IBM, hemos desarrollado una plataforma que nos ayuda con todos estos procesos en tiempo real. Esta aplicación de web se llama Environet. Y si gustan saber más de Environet, nos pueden contactar. Ahora les quisiera enseñar algunos resultados de nuestra investigación en Costa Rica. Aquí hemos usado Eddy Covariance y Remote Sensing para caracterizar los flujos del bosque seco y variaciones debido a los cambios hídricos durante años de sequía que han afectado a este ecosistema. Nuestro sitio de estudio es el supersitio de monitoreo de ecosistema localizado en el Parque Nacional de Santa Rosa, en Costa Rica. Como pueden ver en el mapa, este sitio está ubicado en el noroeste del país. El sitio que estamos monitoreando está compuesto por bosque seco secundario, donde la precipitación media anual es de un poco menos de 1.400 milímetros y la temperatura media es de 26.5 grados centígrados. La temporada seca es normalmente de diciembre a abril y durante este periodo recibe casi cero precipitación. A este sitio le llamamos supersitio de monitoreo, siguiendo la terminología establecida por TERN de Australia, que describe estos sitios por el nivel intensivo de monitoreo. La semana pasada el doctor Arturo Sánchez habló un poco de la curva de fenología. Recordamos que fenología es simplemente el ciclo de crecimiento en relación a factores climáticos. Podemos ver que la curva tiene diferentes etapas. El green up es la primavera, cuando la vegetación saca sus hojas. De ahí le sigue la madurez y termina en la senescencia, cuando los árboles empiezan a tirar sus hojas. En la figura de la derecha podemos ver la fenología real de nuestro sitio y la precipitación de los años 2013, 14 y 15. Lo primero que notamos es el cambio de fenología de diferentes años. En tanto la duración del ciclo total y la duración de las etapas, en particular la madurez y la senescencia, cambian bastante. Si revisamos solo la precipitación, podemos empezar a ver qué está detrás de estos cambios. En el 2013 vemos que la precipitación media fue de casi 1.500 milímetros, cantidad normal para Santa Rosa, y vimos eventos de precipitación durante todo el ciclo de crecimiento. En comparación, en el 2014 solo vimos 1.027 milímetros y en el 2015, año de un fuerte El Niño, apenas 654 milímetros. También en cada uno de estos 2 años vimos lluvias al principio de la temporada, seguidos por sequías y después lluvias otra vez al final de la temporada. Basado en estos valores de precipitación totales, podemos calificar el 2013 como un año normal, el 2014 como un año de sequía y el 2015 como un año de sequía extrema. Otra cosa que notamos es que el comienzo de cada temporada o ciclo de fenología es precedido por eventos de lluvia. Esto nos indica que los tallos necesitan eventos de rehidratación antes de poder empezar a producir hojas. Ahora, usando la data de Eddy Covariance, particionamos el NII en productos de GPP y respiración. Si nos enfocamos en GPP o en productividad, la curva roja representa la trayectoria de la productividad en general. Comparando los tres años podemos ver cómo la sequía del 2014 y 2015 cambian la productividad.
particularmente durante la madurez. Cuando vemos déficit de lluvias, vemos reducciones severas en productividad. En el 2015 podemos ver un periodo en donde la productividad se colapsó completamente y esto ocurrió durante el periodo de madurez fenológico, algo inesperado. Aquí podemos ver mejor la relación entre precipitación y productividad. Precipitación está en azul y GPP en verde. En los 3 años vemos una respuesta proporcional entre las dos variables, particularmente durante la temporada de sequía. Esto nos indica la importancia del estado hídrico del ecosistema y la productividad. Algo que no enseñé aquí, pero que les quería notar, es que es la relación entre productividad y humedad relativa. En un año normal vemos una relación bastante fuerte entre estos dos variables, pero en tiempos de sequía esta relación disminuye y en vez vemos una relación más fuerte entre productividad y humedad de suelo. Así que podemos decir que en tiempos de sequía la humedad de suelo es el recurso limitante para la productividad del bosque seco. Otros cambios que pudimos observar fueron relacionados al patrón de respiración del ecosistema. En varias instancias podemos ver casos de alta respiración en donde la cantidad compone 100% de los flujos medidos, con los que he resaltado aquí y aquí. Estos dos eventos no son sorprendentes porque ocurren durante la temporada seca, cuando no hay productividad, pero hubo eventos de precipitación que ocasionaron la descomposición de las hojas caídas. O sea, la descomposición es como una exhalación del ecosistema. También observamos un tercer evento, pero a diferencia de los otros dos eventos, este pasa durante el ciclo de crecimiento, en medio de la madurez. Esto es algo muy raro y nos indica que la sequía extrema observada durante el Niño causó este ecosistema a cambiar de ser un sumidero de carbono a un emisor de carbono en medio de la temporada de crecimiento. Ahora, cuando comparamos la productividad acumulada durante cada uno de los 3 años, pudimos observar varias cosas. Uno, los años de sequía del 2014 y 2015 fueron de menos productividad que el 2013. Dos, que durante el 2014 vimos un alargamiento de la temporada de crecimiento. Y tres, en el 2015, después de las sequías iniciales y el regreso de las lluvias, vimos ritmos de productividad más elevados de lo normal. El alargamiento de la temporada y la elevación de la productividad son estrategias de recuperación o resistencia a sequías. Esto lo podemos ver en la fenología. En una curva normal de fenología podemos decir que la productividad total es el área debajo de la curva. En la curva normal sería el área gris. En años de sequía vemos una pérdida de productividad total, pero como estrategia de recuperación vemos un alargamiento de la fenología, particularmente durante la senescencia. Durante el año de sequía intensa del 2015 vemos una alta pérdida de productividad, pero el alto estrés en el que se encuentra la vegetación no permite el prolongamiento del ciclo de crecimiento. Como segundo recurso, observamos un aumento fotosintético, pero esto no es suficiente para recuperar la pérdida de productividad. Bueno, aquí concluimos la sección de resultados. Antes de que terminemos, les quiero listar algunos artículos seminales de cada campo de estudio que Experience. El artículo de Enis Baldocchi introduce la teoría y el uso de micrometeorología para medir la interacción entre la biosfera y la atmósfera. The Remote Sensing, los papeles de Chris Field y Steve Running introducen la medición de productividad a base del Light Use Efficiency Model. En particular, el artículo de Chris Field introduce las bases de cómo relacionar ecología y remote sensing.
Como introducción a bosques secos, les recomiendo los papeles de Dan Jansen, Carlos Portillo y Arturo Sánchez. Estos tres papeles son absolutamente básicos para entender la importancia de los bosques secos. Bueno, aquí terminamos con la parte de la presentación. Quisiera darles muchas gracias por su atención y por estar hoy con nosotros. También quisiera agradecer a las agencias que nos han apoyado en esta investigación, incluyendo NSERC, IBM, el Instituto Internacional para la Investigación del Cambio Global y la Universidad de Alberta. Ahora estaré disponible por el chat por si tienen alguna pregunta. Gracias de nuevo y que tengan buen día.